El gobierno de Chile ordenó en las últimas horas una investigación sobre una falla de seguridad que permitió el hackeo de más de 300.000 correos electrónicos de la cúpula militar y dispuso por esto el regreso de urgencia de la ministra de Defensa que se encontraba en Estados Unidos. En total son 366 gigabytes de archivos del Estado Mayor Conjunto, material que recopila 5 años de correos electrónicos entre autoridades, oficiales de las Fuerzas Armadas e instituciones policiales. Tras regresar anticipadamente de Estados Unidos, la ministra de Defensa, Maya Fernández, se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Durante la tarde, el general Guillermo Paiva presentó su renuncia como jefe del Estado Mayor Conjunto. El gobierno ha aceptado la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de división Guillermo Paiva. Entre los documentos también se ventilan temas diplomáticos con Argentina. Incluso se revela un análisis que el Estado Mayor realizó a declaraciones del propio presidente Gabriel Boric. Lo que hace de la afirmación del presidente Boric un potencial argumento para la estrategia argentina sobre Campos de Hielo Sur. Es el hackeo de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país que ha desatado también una fuerte tormenta política al otro lado de la cordillera. Nos referimos a Argentina. Los documentos filtrados dejaron al descubierto fuertes críticas de los militares al presidente Alberto Fernández. Uno de los puntos hace referencia a que el mandatario tiene la costumbre de inmiscuirse, estoy citando textual, de algún modo la política interna de países vecinos. También cita las reuniones y el apoyo de Fernández a dirigentes opositores de la izquierda chilena durante el mandato de Sebastián Piñera. El informe además considera al Partido Justicialista como una agrupación nacionalista con características expansionistas y hegemónicas. Esto es, por supuesto, delicado porque recordamos la afinidad que tienen la administración de Boric con la administración de Fernández. Imagínate también la situación delicada que se ha vivido y recordás seguramente los dichos de Isque Asisque en relación a la Patagonia y al Gualmapu, y además aquella frase en la primera visita de Gabriel Boric a la Argentina donde dice: en la Patagonia no hay fronteras. Bueno, esto también es traído a colación, según consigna BioBio Chile, en los documentos filtrados. La filtración se la adjudicó el grupo Guacamaya, movimiento activista que asegura haber vulnerado sistemas militares y policiales en países como México, Perú, El Salvador y Colombia. Aseguran que lo hacen para defender el Abya Yala, el nombre más antiguo con que pueblos originarios se refirieron al continente americano. Son 400.000 documentos. El hackeo duró 5 días. Durante 5 días estuvieron robando 400.000 documentos del Estado Mayor Conjunto, el Estado Mayor, o sea, todas las Fuerzas Armadas militares chilenas. De todos esos documentos, 27 hablan de la Argentina. Los documentos están calificados como reservados, secretos y ultrasecretos. Y a través de esos documentos uno entiende que nosotros vivimos en una realidad paralela, que el gobierno argentino, o si quieren el Estado argentino, pero en particular la foto es de hoy, de este gobierno, vive en una realidad paralela. O por lo menos que del otro lado de la cordillera, pero también al otro lado de la frontera con Paraguay, las hipótesis de conflicto son mucho más ásperas que lo que las imagina el gobierno argentino. Yo les voy a contar ahora, les voy a hacer el análisis de lo que se deduce de estos documentos reservados, secretos y ultrasecretos, divulgados al otro lado de la cordillera, que aquí casi no merecieron atención. De hecho, no merecieron siquiera un comentario formal de parte del ministro de Defensa, Jorge Tayana, ni de parte del presidente Alberto Fernández. Nadie tuvo nada que decir. Tampoco hubo casi pronunciamientos respecto de la decisión de Paraguay de convocar a ingenieros militares de Estados Unidos para profundizar la canalización de la hidrovía y instalar una base militar americana en la triple frontera.
Fue la legislatura de Chaco la que dijo, che, muchachos, tiene que intervenir la Cancillería, tiene que pronunciarse el gobierno nacional. El Parlamento del Norte Grande también se pronunció esta semana diciendo, ¿qué van a hacer al otro lado de la hidrovía? ¿Cómo es posible que vayan a venir funcionarios, ingenieros militares norteamericanos a profundizar la traza de la hidrovía? ¿Para qué? Pero primero vayamos a Chile. Les leo uno de los documentos. Dice, el nuevo radar de vigilancia y control aéreo emplazado por Argentina en Río Grande, vale decir en Tierra del Fuego, es motivo de preocupación y deberían arbitrarse los medios para su neutralización. ¿De qué está hablando que es uno de los documentos filtrados? Habla del radar RPA 170M. Nosotros, claro, casi ni nos dimos cuenta. Es un radar que fabricó el INVAP y que hace unos meses se instaló en Tierra del Fuego. ¿Qué pasa? Ese radar, en los primeros, 5 días de funcionamiento, en las primeras 2 semanas de funcionamiento, detectó 5 vuelos no autorizados que venían desde Chile hacia algún lugar. ¿A dónde iban esos vuelos? Se detectaron gracias a ese radar. Esto generó un reclamo diplomático de parte de la Argentina a Chile, diciendo, ¿y estos vuelos qué son? ¿A dónde van? Por eso, los militares chilenos dicen que habría que neutralizar este radar. ¿De qué hablan con neutralizar el radar? No es que van a venir a disparar ni a bombardear para romper el radar. No, no. Intentar de alguna manera de eludir ese radar. Les leo otro documento. Argentina acaba de anunciar oficialmente un plan de adquisición de municiones con previsiones para los próximos 10 años, que se sostendrá con aportes de un fondo específico aprobado por el Congreso. Efectivamente, es así. Se aprobó un fondo que es el FONDEF. Es una iniciativa de quien fuera ministro de Defensa, Agustín Rossi, antes que se peleara con Cristina y se fuera, en los primeros años del gobierno de Alberto Fernández. ¿Para qué es este FONDEF? Ustedes dirán, es para que la Argentina se rearme y se convierta en una potencia bélica y vaya a disputar las Islas Malvinas. No, muchachos, es para comprar balas. Para comprar balas, un plan para poder comprar balas a lo largo de los 10 años para que haya provisión de municiones. Quieren comprar patrulleros oceánicos para la Armada, aviones para la Fuerza Aérea Argentina y material blindado, o esos tanques que son como orugas, para el ejército argentino. No es que estamos hablando de convertir a la Argentina en una potencia nuclear, misiles, ni nada por el estilo. Sin embargo, al otro lado de la cordillera, ese FONDEF para compra de material bélico de mantenimiento provocó, ¿sí?, un cable reservado y ultra secreto. Tanto que estos 2 elementos, el radar y el FONDEF, provocaron que la amenaza militar argentina, vista por los militares chilenos, ascendiera de riesgo bajo a riesgo medio. Igual que Perú. Ustedes saben que Chile tiene un legendario, un histórico conflicto con Perú por zonas limítrofes. Y entonces la Argentina, que se supone que de este lado es un país que no tiene hipótesis de conflicto con Chile, sino que después de la firma de los tratados y después del plebiscito de Alfonsín por el canal de Beagle, todo eso se diluyó y se bajó la cantidad de efectivos en la zona de la Patagonia. Bueno, no es lo que se ve del otro lado. Los documentos desclasificados revelan que aunque Boric, el presidente chileno, vino a la Argentina y dijo que fue su primera visita para distender, fue a venir a ver a Alberto Fernández, bueno, los militares chilenos piensan otra cosa, parecen mucho más cercanos al pensamiento del candidato de ultraderecha José Antonio Kast, que era el que decía, que insistía que había una hipótesis de conflicto con Argentina y que Argentina era un país expansivo, etcétera, etcétera. Esto es lo que piensan los militares chilenos a través de los documentos filtrados, por lo menos. Y por eso subieron la hipótesis de riesgo de Argentina de riesgo bajo a riesgo medio, igual que la que tienen con Perú. Entonces uno piensa de este lado, es decir, ¿en serio tienen miedo que la Argentina haga algo? La Argentina, que en materia de inteligencia es un desastre, que no pudo ni siquiera, imagínense que la Agencia Federal de Inteligencia ni siquiera vio venir la manera que se habían radicalizado los de Revolución Federal, que terminaron alentando que un grupo de muchachos llamados los Copitos, que todavía no se sabe si eran parte o no de ellos, le pusieran un arma a 35 centímetros de la cabeza de Cristina.
La Argentina que tiene una frontera que son un colador. La Argentina que tiene cada vez menos aviones. La Argentina a la cual se le hundió el Ara San Juan realmente para los militares chilenos es una amenaza. Les leo otro documento. El peronismo, dicen los militares chilenos en estos documentos liberados, es un movimiento nacionalista con características expansionistas y hegemónicas que serán utilizadas tácticamente para posicionar al país como referente regional y proyectar poder hacia el Atlántico Sur. Esto es lo que piensan los militares chilenos según los documentos oficiales, secretos, reservados, ultrasecretos, que se liberaron al otro lado de Chile. No es lo que uno ve de este lado. Ninguno de nosotros que tenemos contacto, conocemos cómo funcionan las Fuerzas Armadas, conocemos el Ministerio de Defensa, de esta gestión y de la anterior, no existe ninguna hipótesis de conflicto con Chile. Fíjense cómo se ven las cosas de diferente a un lado y otro de la cordillera. Y acá uno puede decir, bueno, es el prejuicio que tienen los militares chilenos sobre el peronismo. Es verdad que en el origen y antes de que Perón fuera Perón, Perón fue espía en Chile y se escapó porque lo habían descubierto y el que termina pagando los platos rotos de ese espionaje fue quien fuera luego el que lo derrocó, el general Lonardi, ¿no? Cuando ambos eran oficiales de bajo rango. Primero uno fue agregado de inteligencia y después fue Lonardi el que terminó siendo expulsado de Chile por el espionaje que había orquestado Perón. Pero eso fue hace 85 años, en serio, 85 años, ya está. Sin embargo, los militares chilenos, a través de sus propios documentos, siguen viendo al peronismo como un movimiento nacionalista con características expansionistas. Y dicen que Alberto tiene costumbre de inmiscuirse en la política de los países de la región. Es verdad que el presidente Alberto Fernández muchas veces habla como un analista más que como un presidente, pero también lo hace con la política argentina, no se preocupen, esto es habitual en Alberto. Y esto es lo que nos lleva a decir, bueno, ¿realmente la Argentina tiene noción de dónde está parada? Lo vamos a discutir a lo largo de esta noche en GPS porque va a venir Raúl Timerman para explicarnos las cosas que muchas veces en la locura del día a día nosotros no vemos. ¿Qué tiene que ver, por qué se está hablando tanto de Vaca Muerta y de quiénes son los interesados en Vaca Muerta, en el litio, en la hidrovía? Pero esta es la otra cosa que yo les había anticipado. Fíjense si será importante la hidrovía, que dicho sea de paso, con su natural ineficiencia, el gobierno actual todavía está discutiendo si la va a estatizar, si va a haber un consejo de provincias. Hace 2 años que la hidrovía ha quedado en una nada misma, donde se terminó la concesión que había armado Menem, no se generó una concesión nueva. Se dijo que los chinos querían tener interés en la hidrovía, ahora parece que cayó el interés de los chinos, no se sabe quién va a manejar la hidrovía. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, los que sí demostraron interés por la hidrovía son los militares estadounidenses. El embajador de los Estados Unidos se reunió con en la Cámara de Comercio paraguayo-americana y formalizó la intención de que participaran en el dragado de la hidrovía del lado de Paraguay empresas americanas y militares americanos. ¿A qué vienen los militares americanos, los ingenieros americanos? ¿A qué vienen? A ver, porque les interesa el surubí. No, muchachos, vienen porque hay un interés geopolítico y alguien los manda. Como parte de eso se blanqueó la posibilidad de que hubiera una base militar en la Triple Frontera, un lugar que históricamente le ha generado mucha inquietud a los militares americanos porque creen que desde ahí se financia una parte del terrorismo islámico. Esto que yo les estoy contando no es un relato, un artículo periodístico, nada. Es el embajador de los Estados Unidos que se reunió con el gobierno paraguayo. Está en marcha el plan para el dragado de la hidrovía del lado de Paraguay. La legislatura de Chaco sacó un proyecto de ley, aprobó por unanimidad un proyecto que rechaza la iniciativa de la participación de militares norteamericanos en la construcción y en el dragado de la hidrovía en el Paraguay. Y el Parlamento del Norte Grande, donde participan los gobernadores del Norte Grande, que qué casualidad, mañana los gobernadores del Norte Grande, junto con el ministro del Interior, Guado de Pedro, van a Estados Unidos a buscar inversiones. El Norte Grande serían las provincias que no son de la zona núcleo, ¿sí? Las provincias justamente del norte, ampliados, las del NEA y las del NOA, por eso se le llama Norte Grande. El presidente por ahora, pro tempore de eso, es Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Mañana van todos los gobernadores, o casi todos los gobernadores, para allá,
Va Gerardo Morales de Unión Cívica Radical, va Zamora, va Capitanich, van un montón de gobernadores. Ahí está la foto, de ellos son los gobernadores del Norte Grande. Van a Estados Unidos, ¿sí?, a buscar inversiones. ¿En qué? En litio, en algodón, en la producción agroalimentaria, en la hidrovía. Hablarán de lo que está pasando en Estados Unidos al otro lado de la hidrovía, porque el Parlamento del Norte Grande tuvo una reunión en San Fernando del Valle de Catamarca la semana pasada y mostraron también su preocupación y le están pidiendo al Congreso Nacional y a la Cancillería Argentina que intervenga o que manifieste su preocupación, por lo menos, por la llegada de militares americanos al otro lado de la frontera con Paraguay. De todo esto nosotros no nos enteramos nada, o por lo menos no le damos importancia. Y estas son las cuestiones estratégicas de las cuales yo les hablo. Estamos viendo las discusiones chiquititas acá, de lo inmediato. Claro, la inflación nos agobia a todos, pasan los meses y la inflación no baja. El gobierno logró correrse del golpe de mercado por ahora, pero hay inquietud sobre si esto puede volver en cualquier momento, puede volver a dispararse el dólar, la inflación nos agobia. Mientras tanto, todo esto es lo estratégico. Pero nosotros no vemos lo estratégico porque estamos con la soga al cuello del día a día. Pero fíjense lo que pasó en una sola semana. Los documentos desclasificados en Chile demuestran que Chile tiene una hipótesis de conflicto que la agravó, ¿sí?, de grado bajo a grado medio. Al otro lado de la frontera con Paraguay van a venir militares norteamericanos a ayudar en la hidrovía. ¿Por qué vienen a ayudar en la hidrovía? Porque creen que la hidrovía es, como todos sospechamos, no solo la fuente de salida de la soja, sino también la fuente de salida de divisas en negro y también la fuente de salida de la cocaína que baja desde Bolivia vía la hidrovía en grandes cargamentos para ir a Europa. Por eso es el interés de los americanos, además de la financiación del terrorismo que puede venir de la triple frontera. Y sin embargo, nosotros pareciera que no vemos nada.